Vamos a ver ahora las parábolas y sus elementos más importantes. La ecuación de una parábola es de la forma f de x igual a x cuadrado más bx más c. Como veis, es una ecuación de segundo grado, con lo cual es fácil de identificar y de diferenciarse con las rectas, puesto que las rectas, recordar que eran ecuaciones de primer grado. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta los coeficientes, tanto de la x al cuadrado, que es a, como de la x, que es b, como el término independiente, que es c. Esto recordará a la fórmula de la ecuación de segundo grado, el a, b y c. Vale, pues este a, que es el coeficiente de la ecuación de segundo grado, si ese valor es positivo, tenemos que la parábola yo ya sé que va a ir hacia arriba, con lo cual va a tener un punto mínimo aquí abajo que se llama vértice. Si a es un valor negativo, decimos que la parábola va hacia abajo, con lo cual tenemos que esa parábola tiene un punto máximo que es su vértice. Vamos a ver ahora, esto solamente nos indica hacia dónde va la parábola, para que tengamos un poco de idea a la hora de dibujarla. Pero vamos a ver con más detalle los puntos. Primero, el vértice, lo más importante, el vértice. ¿Qué coordenadas x tiene el vértice? La coordenada x del vértice es menos b partido por 2a. ¿Y quién es b y a? Pues b y a son los coeficientes que encontramos en la función de la ecuación de segundo grado, en la función de la parábola. Entonces, simplemente tenemos que ver quién es b y quién es a y sustituir en esta fórmula menos b partido por 2a. Ese valor que nos dará un número es la coordenada x del vértice. Una vez lo tengamos, lo único que tengo que hacer es sustituir en la función, donde hay una x, pongo ese valor para ver qué vale la imagen, qué vale la y. Y así, una vez he sacado la y, tengo el punto, las dos coordenadas del punto vértice. Está bien porque tenemos que tener en cuenta que la parábola es simétrica respecto a este vértice, es decir, la parte de la izquierda del vértice y la parte de la derecha del vértice van a ser iguales, van a ser simétricas. Bien, vamos a ver ahora los puntos de corte con los ejes. Los puntos de corte con los ejes. Primero los puntos de corte con el eje X y los puntos de corte con el eje Y. Los puntos de corte con el eje o Y, ¿vale? Para calcular los puntos de corte con el eje Y, lo único que tengo que hacer es calcular, o sea, poner x igual a 0 y sustituir en la función. Si sustituimos en esta función la x por 0, tenemos a por 0 al cuadrado es 0, por a, 0, más b por 0, 0, 0 más 0, 0, más c, c. Es decir, la parábola siempre va a pasar por el punto 0c, que es el punto de corte con el eje Y. Y ahora vamos a calcular los puntos de corte con el eje X. Para ello lo que hacemos es decir que la Y vale 0. Si la Y vale 0, lo que tenemos que hacer es calcular cuál es el valor de X. Entonces, si decimos que la Y es 0, es como decir que la ecuación de segundo grado está igualada a 0. Entonces, lo único que tengo que hacer es resolver esa ecuación de segundo grado. ¿Vale? Como no sé si recordaréis, la ecuación de segundo grado puede tener dos soluciones, una o ninguna. Vamos a ver esa interpretación en lo que sería la gráfica. Si encontramos dos soluciones en la ecuación de segundo grado, eso significa que hay dos puntos de corte con el eje X, ¿vale? Como veis en este gráfico, sería una cosa así. Por ejemplo, puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo, pero lo que vemos es que tengo ese punto de corte y ese punto de corte con el eje X. Es decir, la parábola corta al eje X en dos puntos. Si la ecuación de segundo grado nos da solamente una solución, recordad que esto pasa cuando dentro de la raíz cuadrada tengo un 0, ¿vale? Cuando solamente tengo una solución es porque la parábola corta al eje de las x solamente en un punto, en ese punto, en este caso el 2, 0. ¿Vale? La parábola puede ir hacia arriba o podría ir por abajo, podría ir por aquí, ¿vale? Pero solamente cortará al eje x en un punto. Y también puede pasar que la ecuación de segundo grado no tenga ninguna solución. ¿Qué significa eso? Pues significa que la parábola no corta al eje de las x. ¿Y eso por qué? Pues porque la parábola o queda por encima del eje de las x o queda por debajo del eje de las x, pero no corta el eje de las x en ningún punto, en ninguno de los dos casos. ¿Vale? Esto es importante porque cuando veáis esos tres casos, pues que no os asustéis, que es posible que la parábola corte o no corte el eje de las x. Vale, ya hemos encontrado los vértices, los puntos de corte y ahora vamos a buscar algún punto más si nos hace falta para dibujar la parábola. Entonces, siempre vamos a buscar valores de x que estén alrededor del eje, del vértice, ¿vale? Valores alrededor del vértice, del valor de x que nos haya dado el vértice, ¿vale? Para completar la parábola. ¿Vale? Esto en un ejemplo lo veréis más fácil. Y luego, para dibujar la gráfica, tenemos que tener en cuenta siempre, bueno, pues lo mismo que hemos dicho antes en las rectas. Dibujar los ejes coordenados con una regla,
para hacer los perpendiculares y que sean líneas rectas y dar la misma separación a cada unidad. Es decir, si una unidad tiene 1 centímetro de ancho, a la siguiente del 1 al 2 tendrá que tener 1 centímetro también. ¿Vale? Intentar siempre seguir la misma distancia. ¿Vale? Primero dibujaremos el punto vértice para dibujar la parábola. Esto nos indicará el punto más alto o el punto más bajo, dependiendo de si la parábola va hacia arriba o hacia abajo. Después dibujaremos los puntos de cortes con los ejes y completaremos el dibujo con los puntos que hayamos calculado en la tabla de valores, ¿vale? Y después nada, unimos los puntos y siempre tener en cuenta que las parábolas, igual que las rectas, son infinitas, por tanto alargamos las ramas de la parábola.